desafío. Bueno, yo te diría, para empezar, te cantaría. ¿Qué te parece? Cante nomás, no Cantemos. cuentes conmigo de segunda voz, pero dale. Yo cantaría así. Kolod Baleiva. Eso resuena en la comunidad judía porque hoy pasó a ser el himno del Estado de Israel. Pero en realidad es una cosa rara porque nació mucho antes del Estado y era el himno del pueblo judío durante muchos años. Y está, ¿sabes cómo se llama? Atikva, la esperanza. Se llama así básicamente porque yo creo que es imposible concebir, por lo menos desde nosotros, el pueblo judío, sin el valor de la esperanza. Sí. Con la historia complicadita que hemos tenido, te imaginás que si no hubiera esperanza, yo creo que no estaríamos acá dando vueltas hoy. Sí. Y en este sentido, vos como nuestro querido arzobispo, y como buen docente también, recordarás el capítulo, y ahí vos me vas a corregir, porque yo no me acuerdo si es el 37 o el 38, pero debe estar por ahí, de Ezequiel, el profeta Yehezkel, con su nombre en hebreo. Él vivía en una época muy complicada, que fue la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio babilónico. Y ahí él ve, como tiene una visión que se llama la visión de los huesos secos. ¿No te acordás? Bueno, en esa visión, y ahora te paso la pelota en un segundo, en esa visión de los huesos secos es un valle donde, claro, los huesos secos dicen, son como el pueblo que ya está muerto, está desahuciado, está sin vida. Y Dios le habla a Ezequiel, al profeta, y le dice, vos hacés que se levanten y que después vas a ver que se van a formar alrededor de los huesos, se van a empezar a formar tendones y piel, y como que van a revivir, una cosa así. Y él lo hace y reviven, lo hacemos cortito, ¿no? Y de golpe dicen, Avdatik Bateinu, que quiere decir, se perdió nuestra esperanza, esto es como ilusorio. Y ahí sigue esa imagen bastante tétrica. Dios le dice, no se preocupen ustedes, yo los voy a tomar de allí, los voy a hacer resucitar de algún modo y van a volver a la tierra en algún momento que poseyeron. Bueno, eso pasó muchos años después, pero eso, se perdió nuestra esperanza, fue la frase que dio vuelta el himno este que te canté. Entonces la frase corazón del himno es, no se perdió nuestra esperanza. Nunca hay que perder la esperanza. Aun cuando estés en un hueso seco, se recobra la vida de algún modo. Interesante, digo, primero porque hablando de tu pueblo, se dice una de las definiciones para mí más lindas de la esperanza es la virtud del hombre que camina. Uh-huh. Y bueno, si hay un pueblo que supo de peregrinación, fue el tuyo, y de ahí, digamos, el mismo cristianismo ha mamado todo el tema de la peregrinación y todo el tema del caminar y de la esperanza, ¿no? Además porque la esperanza es una virtud que se ejercita en la dificultad, ¿no? Y se dice que es una forma misteriosa de alegría en medio de las tinieblas, se dice, ¿no? Por lo tanto, creo que en eso hay mucho para aprender del pueblo de Israel en ese camino. Y lo que decís de Ezequiel, que es Ezequiel 37, uh-huh. Es muy linda la pregunta que después Dios lo lleva en esta visión al Valle de Huesos Secos y le hace una pregunta que es fuerte y nos sirve a nosotros también. ¿Crees que esto puede revivir? O sea, primero lo hace caminar, lo hace recorrer todo el valle, dice, estaba lleno de huesos y efectivamente estaban todos resecos, como que necesitaba constatarlo. Después que constata, Dios le pregunta, ¿crees que esto puede revivir? Uh-huh. Como poniendo a prueba la esperanza, justamente. Y él contesta, tú lo sabes. Tú lo sabes, interesante. Como entonces, que él no se hace cargo. Entonces le dice, háblale. Y después le pide que sople el viento, el espíritu. El viento así, vital. Y esto que decís vos, se pone de pie de a poco, ¿no? O sea, la esperanza a veces no es mágica, sino que es un proceso. Ya ahí primero fueron los huesos, después la carne, después la piel, después se puso de pie. Uh-huh. Una imagen linda también de que la esperanza muchas veces es un proceso, digamos así, ¿no? Donde hay que ir rescatándola de a poquito, sacándola del fondo del corazón, ¿no? De hecho, lo que decís me hace acordar, lo del rescate específicamente me hizo como un link a la palabra esperanza en hebreo, que es tikva. Tikva es el nombre del himno, y tikva es la esperanza. Viene de una raíz que en hebreo, esa palabra tiene como una raíz hebrea, que se dice kav, que es línea. Y la imagen que a mí me gusta para entender esto es como una cuerda, ¿viste? El que está tipo alpinista, el que va y agarra una cuerda y la tira para arriba
¿no? Se clava en algún lado, y de esa cuerda, en realidad, es como que uno va subiendo. Y eso, el sentido de una cuerda y la esperanza, me parece muy como gráfico, porque cuando vos fijás la esperanza en algo superior, de ahí es como que te agarrás. Y vos es como que vas tirando de algo que te eleva. Pero porque pusiste la visión, siempre es como una cuestión de poner la visión un poco más arriba. Porque en general vamos por lo bajo y no nos damos cuenta que tenemos mucho para ver arriba. A veces nos perdemos, ¿no? En los huesos. Sí, es mirar más arriba de la realidad, que de alguna manera la realidad nos quiere hacer convencer que no hay salida o que está todo perdido. La esperanza justamente es mirar por encima de eso, ¿no? Yo me acordaba también un poco unido a la historia de ustedes, la experiencia de Víctor Frank en el campo de concentración, ¿no? Él decía que encontró 3 tipos de personas, ¿no? Los primeros eran los que se suicidaban apenas podían, ¿no? O sea, los sacaban al patio, diríamos así, y buscaban el alambrado era electrificado, o sea, apenas podía se suicidaban, ¿no? Los segundos eran los que se fumaban los últimos cigarrillos, no puedo decir que tendrá que ver. Y es que el cigarrillo era moneda que se cambiaba por comida con los guardias, ¿no? Por lo tanto, quien se fumaba el último cigarrillo había empezado, no se suicidaba, pero había bajado los brazos. Había empezado a despedirse. Y él dice, había un tercer tipo de gente, menos numerosa, pero mucho más molesta, entre comillas, en el sentido positivo, que eran aquellos que a pesar de su propia hambre recorrían las barracas dando de su comida a los más débiles, ¿no? Increíble. Y entonces dice él en esto, en definitiva, la esperanza, depende por supuesto de la psicología de cada uno, es también una opción, digamos, es una decisión que está siempre mirando al otro, ¿no? Y bueno, y en este ejemplo, que además él lo vivió y lo experimentó, creo que habla de esto, ¿no? Habla de esto y habla también de que la esperanza siempre es colectiva cuando es buena. Porque fíjate que los que se salvaban, en realidad, eran también, no porque se salvaba por eso, pero lo que se salvaba en el sentido personal era el que compartía su pan con el otro. Entonces, la esperanza que es unipersonal es como muy de bajo rango, ¿no? La esperanza, fíjate, en la misma imagen con la que empezamos, es el valle popular. Entonces, me parece que cuando uno fija esa estaca arriba, tiene que pensar no solo en una salvación así como más egoísta, sino que la esperanza tiene que ser necesariamente colectiva y una decisión de cuota parte, ¿no? De compartir no solo el pan, sino el pan de la esperanza, porque a veces es como que caemos por desesperación y desesperanza en una especie de ingenuidad que implica decir, bueno, tenés esperanza, como si fuera una esperanza pasiva, pero la esperanza que no es activa no funciona. Sí, es así, sí. Sí, y yo creo que recién decíamos al poner el título, era la esperanza en tiempos difíciles, ¿no? Y bueno, yo creo que justamente es eso. Y quizás con mi imagen también me acuerdo ahora de Antonio Machado, que en un momento de mucho dolor, de mucha desesperanza, pues se le está muriendo su amor niño, su Leonor, de cáncer. Él sale a caminar al lado del río, del Duero, y ve un árbol, un olmo, que está a punto de caer al río. Se ve que un rayo lo ha partido por la mitad, como esos árboles que están como tirados sobre el río y vos no entendés cómo es que no terminan de caer. Están repodridos al medio. Sí. Y él dice, antes que te derribe olmo del Duero, el Duero del río, antes que caigas al río y el río te lleve a la mar, dice, yo quiero anotar en mi agenda un milagro, que es lo que él vio, que en medio de la parte más muerta de ese árbol, contra todo pronóstico, ha brotado una ramita verde. Y entonces dice, antes que te derribe y vayas a la mar, yo quiero anotar en mi agenda el milagro de tu rama verdecida, y agrega, mi corazón espera hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. O sea, que brote en él la esperanza, que en ese momento se siente identificado con el árbol en lo que tiene de muerte, pero le envidia, entre comillas, esta ramita verde que quizá él está necesitando, ¿no? Me parece un final en donde yo puedo decir solo amén.